Mi esposo me dejó por su secretaria y se llevó hasta el último peso que tenía. Vendí mi anillo de bodas para comprar un boleto de autobús. En la central, cuando vi a un hombre temblando por el frío, le di mis últimos 200 pesos para que pudiera comer algo caliente. 3 días después, una limusina se detuvo frente al albergue donde estaba durmiendo, y el chofer dijo mi nombre. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás mirando para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Los papeles del divorcio se sentían más pesados de lo que deberían en mis manos temblorosas. 28 años de matrimonio, reducidos a un lenguaje legal frío sobre papel color crema. Estaba sentada en el despacho de mi abogado, mirando la firma de Eduardo Hernández, tan segura, tan definitiva, mientras la mía seguía siendo una línea en blanco, esperando sellar mi destino. Señora Marlene, necesito ser directo con usted, dijo mi abogado, con una voz suave pero firme. Su esposo ha sido muy minucioso. Las cuentas conjuntas, los ahorros, incluso el fondo de retiro. Todo ha sido transferido o liquidado legalmente, ya que muchos bienes estaban a su nombre. Dejé de escuchar. Las palabras se volvieron ruido blanco mientras veía cómo la lluvia golpeaba el vidrio y el frío se colaba por la ventana. A mis 52 años, estaba empezando de cero, sin nada. Eduardo lo había planeado todo meticulosamente, mientras yo confiaba plenamente en él. 28 años creyendo que éramos socios, y yo solo fui la tonta que nunca vio venir a la secretaria. Se llamaba Ámbar, y tenía 26 años. La había conocido en la fiesta navideña de la empresa apenas 6 meses antes. Había elogiado mi vestido con tanta sinceridad que de verdad me había caído bien. La ironía me quemó la garganta como ácido. La casa será vendida para pagar las deudas que él acumuló, continuó el abogado. Tendrá aproximadamente 72 horas para recoger sus pertenencias personales. Asentí de forma mecánica, con la mente aún intentando procesar cómo Eduardo había logrado destruir toda nuestra vida mientras yo planeaba nuestra próxima celebración por el 30º aniversario. Yo investigaba destinos para un crucero, mientras él planeaba mi ejecución financiera. Al salir de esa oficina, me sentí como un fantasma. La gente pasaba por la banqueta, bajo la lluvia y el aire frío, viviendo sus vidas normales, mientras la mía se derrumbaba a mi alrededor. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana. Lucía, ¿cómo te fue? Llámame. No podía llamarla. Todavía no. Lucía me había advertido sobre el comportamiento reciente de Eduardo, sus noches largas en la oficina, su repentino interés por hacer ejercicio y comprar ropa nueva. Yo lo había defendido. La había llamado paranoica. La vergüenza de haber estado tan equivocada se sentía peor que la traición misma. Las siguientes 72 horas pasaron como un torbellino de cajas, maletas y la cruda realidad de mi situación. Amigos que yo creía cercanos de pronto dejaron de estar disponibles. Al parecer, en los pueblos pequeños, las noticias corren rápido, y ser la esposa abandonada de un empresario respetado me convirtió en una paria social. De la noche a la mañana, Eduardo pasó el último día para recoger algunas cosas. De algún modo se veía más joven, vestido con ropa que nunca le había visto. Ropa cara que seguramente Ámbar había elegido. Marlene, tienes que entender, empezó. Le levanté la mano. No, Eduardo. No tengo que entender nada. Solo toma lo que viniste a buscar y vete. Agarró unos cuantos álbumes de fotos y sus trofeos de golf. 28 años juntos. Y eso era lo que le importaba. No las fotos familiares donde parecíamos felices. No el álbum de bodas que yo había atesorado. Solo sus trofeos de golf. Vas a estar bien, dijo mientras se dirigía a la puerta. Eres más fuerte de lo que crees. Casi me reí por lo absurdo. Había destruido mi vida de forma sistemática y todavía tuvo el descaro de darme un discurso de ánimo. No respondí. No le daría la satisfacción de verme quebrar. Después de que se fue, me senté en nuestra sala vacía, mi sala vacía, y por fin me permití llorar. Sollozos profundos, desgarradores, que venían de un lugar que no sabía que existía. Lloré no solo por mi matrimonio, sino por la mujer que yo había sido, la mujer confiada que creía en los finales felices. Tenía exactamente 50,000 pesos a mi nombre, el anillo de bodas en mi dedo
Era lo único de valor que me quedaba. Era un anillo hermoso, de 2 quilates, con un engaste antiguo que había pertenecido a la abuela de Eduardo. La ironía no se me escapaba. Lo único valioso que poseía era el símbolo del amor que me había destruido. El dueño de la casa de empeño apenas levantó la vista cuando entré. ¿En qué puedo ayudarla? Me quité el anillo del dedo por última vez. Dejó una marca pálida en la piel, como una cicatriz. Necesito vender esto. Lo examinó con su lupa de joyero, girándolo de un lado a otro. Bonita pieza, engaste antiguo. Puedo darle 16,000 pesos. 16,000 pesos por 28 años creyendo que era amada. Sonaba justo. Lo tomo, dije. Con el dinero del anillo y mis ahorros, compré un boleto sencillo de autobús rumbo a Monterrey. Nunca había estado allí, pero me pareció lo suficientemente lejos de la vida que se había derrumbado a mi alrededor, lejos de los susurros y las miradas de lástima. La central camionera estaba casi vacía cuando llegué esa tarde. Una lluvia fría y persistente había comenzado, de esas que calan los huesos y vuelven gris el mundo. Apreté mi única maleta y mi bolso, todo lo que poseía reducido a lo que podía cargar. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor estaba sentado en una banca cerca de las máquinas expendedoras, con un abrigo delgado que ofrecía poca protección contra el frío. Debía tener más de 70 años, con el cabello plateado y unos ojos amables, pero perdidos. Sus manos temblaban. No supe si por el frío o por la edad. Mientras revisaba sus bolsillos, pensé que debía ocuparme de lo mío. Después de comprar el boleto y una botellita de agua, me quedaban exactamente 200 pesos con 73 centavos, dinero que tenía que durarme hasta saber qué haría en Monterrey. Pero al verlo tiritar con ese abrigo insuficiente, no pude alejarme. «Disculpe», dije, acercándome despacio. «¿Se encuentra bien?» Levantó la vista con sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a que los extraños le hablaran. «Sí, estoy bien. Solo espero mi autobús». No estaba bien. Se le notaba en la postura, en el cansancio de sus hombros. Era una postura que reconocía, porque yo misma la había llevado durante días. «Hace mucho frío esta noche», dije, sentándome a su lado. «¿Ya comió algo?» Negó ligeramente con la cabeza. «Creo que extravié mi cartera, pero mi camión sale en unas horas. Estaré bien». La forma en que lo dijo, esa dignidad silenciosa mezclada con una necesidad evidente, me recordó a mi padre. Él también era orgulloso, de los que preferían pasar hambre antes que pedir ayuda. Metí la mano en mi bolso y saqué mi último billete. El papel se sentía frágil entre mis dedos, marcando la diferencia entre tener algo y no tener nada. «Por favor», le dije tendiéndoselo, «hay una fonda aquí cerca, cómase algo caliente». Sus ojos se abrieron. No podría. «Usted es muy amable, pero, por favor», repetí. Me haría sentir mejor saber que está abrigado y que comió algo. Me miró largo rato y vi algo cambiar en su expresión. Tal vez sorpresa. Tal vez el reconocimiento silencioso de un alma tendiéndole la mano a otra en medio de la oscuridad. «Gracias», dijo en voz baja, aceptando el dinero. «No tiene idea de lo que esto significa para mí». Mientras se alejaba bajo la lluvia fría, sentí algo que no había sentido en semanas. Paz, no felicidad. Seguía rota, perdida y aterrada por lo que vendría, pero por un momento había podido ayudar a alguien más, y eso fue suficiente. Mi autobús llegó 1 hora después y no volví a ver al anciano. Cuando salimos de la central, apoyé el rostro en la ventana y vi cómo la ciudad desaparecía entre la lluvia. Me iba sin nada, rumbo a un futuro incierto. Pero, de algún modo, ese acto de bondad me había devuelto algo que había perdido entre los restos de mi matrimonio, con la esperanza de que aún quedara bondad en el mundo, incluso cuando todo lo demás se había venido abajo. No tenía idea de que esos $10 cambiarían todo. Monterrey en enero no perdona. El frío se metía a través de mi abrigo delgado como si tuviera dientes, y el viento arrastraba la lluvia helada que me golpeaba el rostro cuando bajé del autobús. Había imaginado ese momento de otra manera, tal vez sintiéndome liberada, lista para empezar de nuevo. En lugar de eso, me sentí como una niña perdida en una ciudad que parecía decidida a tragarme por completo.
La central camionera estaba más caliente que las calles, pero no podía quedarme ahí para siempre. Con 73 centavos en el bolsillo y sin un lugar a dónde ir, hice algo que jamás pensé que tendría que hacer. Pregunté cómo llegar al albergue para personas sin hogar más cercano. A unas 8 cuadras hacia el norte, me dijo la mujer del módulo de información, con una voz profesional pero no cruel, pero quizá quiera apurarse. Cierran el ingreso a las 9 de la noche. 8 cuadras. En circunstancias normales habría sido una caminata agradable, pero cargando todo lo que poseía en una sola maleta, con la lluvia cayendo sin parar y la temperatura bajando, esas 8 cuadras se sintieron como un maratón. La misión de la ciudad estaba en una esquina que había visto tiempos mejores. El edificio era sólido, pero gastado, con una luz amarilla escapando por las ventanas que prometía calor. Un letrero pequeño junto a la puerta decía: «Todos son bienvenidos». Esas 3 palabras casi me hicieron llorar. Adentro, lo primero que me golpeó fue el olor. Desinfectante industrial mezclado con comida y demasiadas personas en un espacio demasiado pequeño. El vestíbulo estaba lleno de una actividad silenciosa mientras el personal registraba a quienes llegaban esa noche. ¿Primera vez?, preguntó la mujer detrás del escritorio de admisión. Probablemente tenía mi edad, con el cabello canoso recogido en una coleta práctica y unos ojos que ya lo habían visto todo, pero que aún conservaban compasión. Asentí, sin confiar en mi voz. «¿Nombre?», Marlene, respondí. Me entregó un portapapeles con formularios. «Llénelos. Le asignaremos una cama y una comida. El desayuno es a las 7 de la mañana y tendrá que salir a las 8, pero puede regresar para cenar y pasar la noche otra vez». Las preguntas eran simples, pero humillantes. Contacto de emergencia. Lo dejé en blanco. Dirección anterior. Escribí la casa que ya no era mía, motivo de la falta de vivienda. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo antes de escribir. Simplemente, divorcio. El dormitorio era una sala grande llena de catres, cada uno representando el punto más bajo de la vida de alguien. Mujeres de todas las edades. Algunas más jóvenes de lo que habría sido mi hija si Eduardo y yo hubiéramos tenido hijos. Otras lo bastante mayores como para ser mi madre. Cada una cargando su propia historia de cómo había llegado hasta ahí. Mi catre asignado estaba entre una mujer que no debía tener más de 25 años y otra que rondaba los 60. La joven, Sara, tenía ojos amables y se presentó mientras me ayudaba a acomodar la sábana. «La primera noche siempre es la más dura», dijo en voz baja, «pero aprendes rápido la rutina. Guarda tus cosas de valor en la funda de la almohada. No dejes nada en el piso y trata de no tomarte nada personal. Aquí, todas cargan mucho». La mujer del otro lado, Margarita, llevaba 3 semanas en el albergue. «Perdí mi departamento cuando se atrasó mi pensión por discapacidad», me explicó. «La burocracia es lenta, pero el hambre es rápida». Esa primera noche me quedé despierta, escuchando los sonidos de 30 mujeres intentando encontrar paz en un lugar que ofrecía refugio, pero no verdadero descanso. Algunas lloraban en silencio. Otras roncaban, unas cuantas susurraban oraciones en la oscuridad. Pensé en el anciano de la central camionera, deseando que hubiera encontrado un lugar cálido donde dormir. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. El desayuno de las 7 fue avena, pan tostado y un café lo bastante fuerte como para despertar a los muertos. Me senté con Sara y Margarita, aprendiendo las reglas no escritas de la vida en el albergue. ¿A dónde ir durante el día cuando no tienes un trabajo al cual reportarte? ¿Qué bibliotecas permanecen abiertas más tiempo? ¿Qué iglesias ofrecen comida gratis? ¿Tienes algún oficio?, preguntó Margarita. Buscar trabajo es difícil cuando no tienes dirección, pero algunos lugares lo entienden. Casi me reí. 28 años como ama de casa, participando como voluntaria en eventos benéficos y administrando un hogar. ¿En qué se traducía eso en el mundo real? No estoy segura, admití. Los días se fueron mezclando unos con otros. Caminé por las calles buscando trabajo, pero cada solicitud pedía una dirección, un teléfono, referencias,
Estaba atrapada en el ciclo cruel de necesitar un empleo para tener vivienda y necesitar vivienda para conseguir un empleo. Mis 73 centavos desaparecieron rápido y dependí por completo de las comidas del albergue y de cualquier alimento gratuito que pudiera encontrar. Las otras mujeres se convirtieron en mi familia inesperada. Sara ahorraba para estudiar enfermería mientras trabajaba en un local de comida rápida donde le pagaban en efectivo. Margarita había sido maestra antes de que una enfermedad crónica descarrilara su vida. Todas tenían sueños aplazados, pero no destruidos. En mi tercera noche, estaba acomodándome en mi catre cuando se armó un alboroto cerca del escritorio de recepción. A través de la puerta del dormitorio vi luces parpadeando afuera, rojas y azules, como de patrullas. El corazón se me aceleró. ¿Había pasado algo? ¿Estábamos en problemas? Entonces escuché a una de las trabajadoras llamar mi nombre. «¿Marlene? ¿Hay una Marlene aquí?» Sara me dio un codazo. «Eres tú, ¿no?» Me puse de pie con las piernas temblorosas y caminé hacia el escritorio. A través de las ventanas vi que no eran patrullas, sino una limusina negra, elegante, estacionada afuera. El vehículo se veía tan fuera de lugar en ese barrio que bien podría haber sido una nave espacial. «Señora», dijo un miembro del personal, un joven cuyo gafete decía Marcos, «hay alguien aquí para verla». ¿Para verme a mí? Mi voz se quebró. ¿Está seguro? Un hombre con un traje negro impecable cruzó la puerta principal, sacudiéndose la lluvia fría de los hombros. Debía tener alrededor de 50 y tantos años, con el cabello entrecano y la postura de alguien acostumbrado a mandar. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrarme. «Señora Marlene», asentí, confundida y un poco asustada. «Mi nombre es Javier Cruz. Vengo en nombre de alguien a quien usted ayudó hace unos días. Alguien que desea mucho hablar con usted». La sala quedó en silencio. Todas las personas del vestíbulo nos observaban, atrapadas por la escena imposible de una mujer con ropa de albergue siendo llamada por un hombre que claramente pertenecía a un mundo completamente distinto. «Lo siento», dije, «pero creo que hay un error. Yo no he ayudado a nadie». Entonces me vino a la mente la central camionera, el anciano, los 200 pesos que le había dado cuando yo misma no tenía casi nada. «No hay ningún error», dijo Javier con suavidad. «¿Estaría dispuesta a venir conmigo? Le aseguro que no está en problemas. Todo lo contrario». Sara apareció a mi lado. «No tiene que ir a ningún lado con nadie», dijo de forma protectora. «¿Quiere que llame a la policía?» Miré el rostro de Javier, tratando de leer sus intenciones. Había algo sincero en su expresión, algo que me recordó a la dignidad silenciosa del anciano. «Es por el señor de la central de autobuses, ¿verdad?», pregunté. Javier sonrió, la primera sonrisa genuina que veía en lo que me parecían años. «Sí, señora. El señor Guillermo Hartwell ha estado muy ansioso por encontrarla. Hay algo que desea hablar con usted». Guillermo Hartwell. Así que ese era su nombre. Miré alrededor del albergue, a las mujeres que se habían convertido en mi familia temporal, a la vida que estaba construyendo con retazos y determinación. «¿Me traerá de regreso?», pregunté. «Si eso es lo que usted desea», respondió Javier. «Pero creo que querrá escuchar primero lo que el señor Hartwell tiene que decir». Margarita se acercó arrastrando los pies y me apretó la mano. «Cariño, a veces los ángeles vienen en paquetes inesperados. Tal vez sea momento de ver de qué se trata». Reuní mis pocas pertenencias. No me tomó mucho tiempo y seguí a Javier hacia la noche fría y lluviosa. La limusina estaba cálida y lujosa, más de lo que había experimentado jamás. Asientos de piel, luz suave y música clásica sonando en voz baja desde bocinas ocultas. Mientras nos alejábamos del albergue, lo vi desaparecer por la ventana trasera. 3 días antes había cruzado esas puertas rota y desesperada. Ahora viajaba en una limusina rumbo a un futuro desconocido. Todo porque había dado mis últimos 200 pesos a un desconocido que se veía hambriento y con frío. Fuera lo que fuera que me esperara, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. Solo le pedí a Dios que esta vez fuera para bien. La limusina avanzó por los barrios exclusivos de San Pedro Garza García, pasando junto a casas que brillaban con luces cálidas y prosperidad. Apoyé el rostro en el vidrio polarizado,
observando un mundo al que alguna vez había pertenecido y que ahora sentía como si lo mirara desde afuera, como una turista. ¿A dónde vamos?, pregunté, apenas en un susurro. A la casa del señor Hartwell, respondió Javier. Está muy ansioso por verla de nuevo. 20 minutos después, entramos por unos enormes portones de hierro que se abrieron en silencio a nuestro paso. El camino serpenteaba entre jardines perfectamente cuidados, que incluso en invierno se veían impecables. Cuando la casa apareció ante mis ojos, solté un jadeo. No era solo grande, era magnífica. Una mansión de piedra que parecía sacada del campo inglés, con ventanales altos que brillaban en dorado contra el cielo nocturno. Esto no era dinero nuevo tratando de impresionar. Era riqueza antigua que no necesitaba demostrar nada. «Señora Marlene», dijo Javier, cuando nos detuvimos frente a la entrada principal. «Antes de entrar, quiero que sepa que el señor Hartwell es un hombre muy reservado. Lo que ocurrió en la central de autobuses significó para él más de lo que usted puede imaginar». La puerta principal se abrió antes de que tocáramos, revelando al anciano de la central, pero ahora se veía completamente distinto. Ya no estaba el abrigo delgado ni la postura vencida. Se mantenía erguido y digno, vestido con un suéter fino y pantalones de lana. Su cabello plateado estaba bien peinado, y sus ojos, los mismos ojos amables, tenían una calidez que me apretó el pecho de emoción. Marlene dijo, y solo escucharlo pronunciar mi nombre con tanta alegría casi me desarmó. «Gracias por venir. Por favor, pase y resguárdese del frío». El vestíbulo era impresionante. Pisos de mármol, una lámpara de cristal y una escalera amplia, digna de una película. Pero lo que más me sorprendió fue lo acogedor que se sentía a pesar de su grandeza. Fotografías familiares cubrían las paredes y había flores frescas sobre mesas antiguas. «Soy Guillermo Hartwell», dijo, extendiéndome la mano, «y le debo una enorme gratitud». «Señor Hartwell, no entiendo. Usted no me debe nada. Solo fueron 200 pesos». Sus ojos se arrugaron en las comisuras. «¿Solo 200 pesos? Venga, sentémonos junto a la chimenea y le explicaré todo». Me condujo a una biblioteca que parecía sacada de un sueño. Estanterías de libros del piso al techo, sillones de piel alrededor de una chimenea encendida, y el aroma de libros antiguos y madera pulida. Me indicó que me sentara en uno de los sillones mientras él ocupaba el de enfrente. «Primero quiero disculparme por el engaño», comenzó. «Lo que usted vio en la central de autobuses no era exactamente quien soy». Estudié su rostro, tratando de reconciliar a este caballero distinguido con el hombre perdido que había encontrado 3 noches antes. «¿Quién es usted?». Guillermo se recostó en el sillón, juntando las yemas de los dedos. «Soy lo que algunos llamarían un hombre muy rico, Marlene. Hice mi fortuna en el desarrollo inmobiliario y las inversiones. Pero la riqueza, he aprendido, puede ser tanto una bendición como una maldición». Se levantó y caminó hacia la repisa de la chimenea, donde una gran fotografía lo mostraba, junto a una mujer hermosa que parecía tener más o menos mi edad. Tenía unos ojos amables y una sonrisa luminosa. «Esa es mi esposa». Elena era mi esposa. Falleció hace 8 meses. El dolor en su voz era inconfundible, y sentí que el corazón se me encogía de empatía. «Lo siento mucho». 43 años de matrimonio, continuó, con la voz cargada de emoción. «Ella fue todo lo bueno en mi vida». Elena tenía una capacidad increíble para ver lo mejor en las personas, para creer que la bondad todavía existía en el mundo, incluso cuando las pruebas decían lo contrario. Se volvió hacia mí y vi lágrimas brillando en sus ojos. Después de que murió, me perdí. Incluso me volví amargado. Empecé a creer que a la gente solo le importaba el dinero, que la bondad genuina se había extinguido. Comencé a odiar lo que representaba mi riqueza, porque parecía sacar lo peor de quienes me rodeaban. Me incliné hacia adelante en el sillón, atrapada por su historia a pesar de mi confusión sobre por qué me la estaba contando. Hace 3 semanas, tuve lo que supongo llamarías una crisis. Le dije a Javier que necesitaba irme, ver si todavía quedaba algo de bondad en el mundo, así que me puse ropa vieja. No llevé identificación, ni tarjetas, nada que me identificara como Guillermo Hartwell.
Quería ver cómo me trataría la gente cuando no tuviera nada que ofrecer. Sentí que se me cortaba la respiración cuando empecé a comprender. Durante 3 semanas, vagué por distintas ciudades y barrios. Visité albergues, me senté en parques, me quedé de pie en esquinas. ¿Sabe qué descubrí? Su voz se volvió amarga. La gente pasaba junto a mí como si fuera invisible. Ni una sola persona ofreció ayuda. Ni una sola persona siquiera hizo contacto visual. Empecé a pensar que Elena estaba equivocada, que la bondad realmente había muerto. Se acercó más a mi sillón, con la mirada intensa. Y entonces la conocí a usted en esa central de autobuses. Señor Hartwell, usted claramente también estaba pasando por un mal momento, interrumpí. Lo vi, dijo. En su postura, en la forma en que sostenía esa única maleta, como si contuviera todo lo que poseía. Tenía todas las razones para ignorarme, para concentrarse en sus propios problemas, pero en lugar de eso, se sentó a mi lado. Me habló como si yo fuera un ser humano digno de cuidado. Recordé ese momento, la manera vencida en que él se sostenía. Me recordó a mi padre, continuó. Él también era orgulloso, demasiado orgulloso para pedir ayuda incluso cuando la necesitaba. Los ojos de Guillermo se suavizaron, y luego me dio sus últimos 200 pesos. Javier confirmó después que, tras darme ese dinero, a usted le quedaban exactamente 73 centavos. Literalmente me dio todo lo que tenía. La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Me sentí abrumada, incapaz de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Pero por qué?, pregunté al fin. ¿Por qué fue tan importante para usted? Guillermo volvió a su sillón y se inclinó hacia adelante, con sinceridad. Porque en ese momento, usted demostró que Elena tenía razón. Demostró que la bondad no está muerta, que todavía hay personas en este mundo que ayudan a un desconocido simplemente porque es lo correcto. Salvó algo más que mi fe en la humanidad, Marlene. Literalmente me salvó la vida. No entiendo. Su voz bajó hasta quedar apenas por encima de un susurro. Estaba planeando terminar con todo. Esa noche en la central de autobuses iba a ser mi última prueba. Si nadie me mostraba bondad, si nadie demostraba que aún existían personas buenas, yo iba a... Hizo una pausa. Ya no importa, porque usted sí me mostró bondad. Me dio esperanza. El peso de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Mi simple acto de compasión había salvado la vida de un hombre. Empecé a llorar. No lágrimas suaves, sino sollozos profundos y desbordados. «Oh, querida», dijo Guillermo, arrodillándose junto a mi sillón. No quise angustiarla. «No entiende», logré decir entre sollozos. Estas últimas semanas me he sentido tan inútil, tan sin valor. Mi esposo me dejó sin nada, y empecé a creer que tal vez de verdad no valía nada, que quizá nunca le importé a nadie. Guillermo me tendió un pañuelo, de lino verdadero, con sus iniciales bordadas. «Usted importa, Marlene. Importa tanto que cambió por completo el rumbo de mi vida con un solo acto de bondad». Me limpié los ojos y miré alrededor de la magnífica habitación. A este hombre que poseía un respeto y unos recursos que yo no podía imaginar. ¿Y ahora qué pasa? Guillermo sonrió. Y por primera vez desde que entré a su casa, volvió a parecerse al hombre perdido que había conocido en la central de autobuses. Eso depende de usted. Tengo una propuesta. Pero antes quiero que sepa algo. No me debe nada. Ya me dio todo. Mi vida, mi esperanza, mi fe. Cualquier cosa que le ofrezca ahora es solo mi forma de intentar equilibrar la balanza. ¿Qué tipo de propuesta? Dirijo una fundación benéfica. La Fundación Elena Hartwell para Servicios Humanos. Financiamos albergues, programas de capacitación laboral, bancos de alimentos, iniciativas que ayudan a las personas a reconstruir sus vidas. Elena la fundó, y yo he continuado con su trabajo. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus palabras. Pero la he manejado a distancia, a través de contadores y abogados. Creo que Elena habría querido a alguien con experiencia real, alguien que entienda lo que significa necesitar ayuda para dirigir las operaciones del día a día. Sentí que el corazón me latía con fuerza. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo un propósito, si lo desea. La oportunidad de ayudar a otros como usted me ayudó a mí. El puesto incluye un salario de 1.500.000 pesos al año,
prestaciones completas y un pequeño departamento arriba de las oficinas de la fundación. 1.500.000 pesos. Era más dinero del que jamás imaginé ganar por mí misma. Pero más que eso, era la oportunidad de volver a importar, de usar mi dolor para ayudar a otros a sanar. ¿Por qué yo?, pregunté. Podría contratar a cualquiera, a alguien con credenciales y experiencia. La sonrisa de Guillermo fue suave, pero firme. Porque usted sabe lo que significa perderlo todo, y aún así, encontrar compasión por los demás. Porque cuando no tenía nada, lo dio todo. Eso no se aprende en una escuela, Marlene. Eso se lleva en el corazón. Miré la hermosa habitación, pensando en el albergue que había dejado atrás, en Sara, en Margarita y en todas las demás mujeres intentando reconstruir sus vidas desde cero. Todo aquello se sentía como un sueño, demasiado bueno para ser verdad. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quiera. Esa noche en la central de autobuses. Si yo no lo hubiera ayudado, ¿de verdad habría? Guillermo guardó silencio durante un largo momento. No lo sé. Me gusta pensar que habría encontrado otra forma, pero estaba en un lugar muy oscuro. Lo que sí sé es que su bondad me trajo de vuelta a la luz. Me recordó que la visión de Elena, un mundo donde las personas se cuidan unas a otras, vale la pena defenderla. Pensé en Eduardo, en cómo había destruido mi vida y me había dejado sin nada, con apenas 73 centavos y el corazón lleno de dolor, pero tal vez, solo tal vez, en realidad me había liberado para convertirme en la persona que estaba destinada a ser. Acepto, dije, con la voz firme por primera vez en semanas. Acepto su oferta. El rostro de Guillermo se iluminó con una alegría genuina. Elena te habría querido, dijo. Siempre decía que los ángeles no siempre tienen alas. A veces solo tienen un corazón bondadoso y $10 que no pueden permitirse regalar. Mientras estaba sentada en aquella hermosa biblioteca, rodeada del calor del fuego y de la promesa de un nuevo comienzo, comprendí que mi momento más bajo me había conducido al más alto. A veces, el final de una historia es solo el comienzo de algo hermoso. 6 semanas después de iniciar mi nueva vida, estaba de pie en las oficinas de la Fundación Elena Hartwell, revisando solicitudes de apoyo para vivienda de emergencia, cuando Javier tocó a mi puerta. Señora Marlene, hay alguien aquí para verla. Dice que es su esposo. La pluma se me resbaló de los dedos, dejando una mancha de tinta sobre la solicitud que estaba leyendo. Mi exesposo corregí de inmediato, con el corazón ya acelerado. Eduardo. A través de la ventana de mi oficina pude verlo en la sala de espera. De algún modo se veía más viejo, gastado en los bordes de una forma que la ropa cara no podía ocultar. Tenía el cabello más ralo de lo que recordaba y nuevas líneas alrededor de los ojos, pero lo que más me llamó la atención fue su postura, insegura, casi nerviosa. Ese no era el hombre confiado que había salido de nuestro matrimonio con una arrogancia definitiva. ¿Quiere que le pida que se retire?, ofreció Javier. En el último mes se había vuelto protector conmigo, tratándome con un respeto que yo aún estaba aprendiendo a aceptar. No dije, sorprendiéndome a mí misma con lo serena que soné. Lo veré, pero por favor mantente cerca. Eduardo entró a mi oficina con la sonrisa forzada que solía usar con clientes difíciles. Sus ojos recorrieron el espacio elegante, el escritorio de caoba, los sillones de piel, los reconocimientos de distintas organizaciones benéficas ya colgados en las paredes. Marlene, te ves bien. En su voz había una nota de sorpresa que me irritó más de lo que debería. Gracias. ¿Qué quieres, Eduardo? Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin ser invitado. No puede un hombre visitar a su esposa, a su exesposa, sin un motivo oculto. Me recargué en mi silla, observándolo. 28 años de matrimonio me habían enseñado a leer sus señales. La forma en que ajustaba su anillo de bodas, que noté que aún llevaba, el leve tic en la comisura de la boca cuando se preparaba para mentir, el tono demasiado casual que significaba que estaba a punto de pedir algo importante. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. No fue fácil. Desapareciste por completo después de... Hizo un gesto vago, incapaz o poco dispuesto a decir después de que destruí tu vida. Pero un amigo en Monterrey mencionó haber visto tu nombre en el periódico. Algo sobre una fundación benéfica. Claro.
La semana anterior, El Norte había publicado un reportaje sobre los nuevos programas de la Fundación para Mujeres Sin Hogar. Guillermo había insistido en incluir mi foto, a pesar de mis objeciones sobre la privacidad. Así que decidiste venir a visitarme. Eduardo se removió en la silla, y vi algo en él que nunca antes había visto. Desesperación. Marlene, he cometido algunos errores. ¿Errores? La palabra salió más afilada de lo que pretendía. Vaciaste nuestras cuentas bancarias, me dejaste sin nada, y te fuiste a vivir con tu secretaria. Eso no fueron errores, Eduardo. Fueron decisiones. Su rostro se sonrojó. Ámbar y yo, eso se terminó. Desde hace semanas. No sentí nada al escuchar eso. Ni satisfacción, ni vindicación. Solo una leve curiosidad por saber por qué pensaba que me importaría. Lamento escuchar eso, dije. Y me sorprendió darme cuenta de que hablaba en serio. No porque lo quisiera de vuelta, sino porque había aprendido que el dolor es dolor, sin importar quién lo viva. El caso es, continuó Eduardo, adoptando el tono persuasivo que antes usaba para vender seguros, que he pensado mucho en nosotros, en lo que tiré por la borda. Eduardo, déjame terminar, se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Sé que te hice daño, sé que tomé decisiones terribles, pero verte aquí, ver lo que has logrado, me recuerda a la mujer de la que me enamoré hace 30 años. 30 años atrás, antes de los hijos que nunca llegaron, antes de la lenta erosión de la intimidad, antes de que decidiera que yo ya no era suficiente. Me dejaste sin nada, dije en voz baja. Te aseguraste de que ni siquiera pudiera pagar comida. ¿Entiendes lo que eso me hizo? El rostro de Eduardo se descompuso con algo que parecía un remordimiento genuino. Estaba enojado, confundido. Pensé, no sé qué pensé, que estarías bien, que caerías de pie. Siempre fuiste la fuerte. Terminé en un albergue, Eduardo. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Se echó ligeramente hacia atrás, pálido. ¿Qué? ¿Un albergue? 3 días durmiendo en un catre, comiendo comida de caridad, tratando de descubrir cómo reconstruir una vida que tú destruiste de manera sistemática. Marlene, no tenía idea. Claro que no, respondí. Estabas demasiado ocupado jugando a la casita con Ámbar como para preocuparte por lo que le pasara a la mujer con la que estuviste casado durante 28 años. Eduardo permaneció en silencio durante un largo momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. Quiero arreglarlo. No puedes. Puedo intentarlo. Metió la mano en su saco y sacó un documento doblado. Hice que mi abogado preparara esto. Es un acuerdo financiero. Más que justo. Te da la mitad de todo lo que me queda. No toqué los papeles. ¿Qué quieres decir con todo lo que te queda? La risa de Eduardo fue amarga. Resulta que las mujeres de 26 años salen caras. Ámbar tenía gustos muy particulares. El auto deportivo, el departamento de lujo, las compras, todo sumó rápido. Y cuando se dio cuenta de que el dinero se estaba acabando más rápido de lo esperado, decidió que yo ya no era el gran partido que creía. Así que eso era todo. Ámbar lo había dejado cuando el pozo financiero empezó a secarse. Y ahora estaba aquí, intentando recuperar a la mujer que había descartado. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan patética. No soy tu plan de respaldo. Marlene, no es eso, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Te he extrañado. He extrañado lo nuestro. Lo que tuvimos fue real, aunque lo haya olvidado por un tiempo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle de abajo, donde la gente pasaba apresurada con sus vidas cotidianas. Hace unos meses yo había sido una de ellos, perdida, desesperada, invisible. Ahora tenía propósito, respeto, un futuro que estaba construyendo por mí misma. Lo que tuvimos fue real, alguna vez acepté, pero lo mataste cuando elegiste traicionar todo lo que habíamos construido juntos. La gente comete errores. La gente cambia. Tienes razón, dije, volviéndome hacia él. Yo he cambiado. Ya no soy la mujer que dependía de ti para todo, que construyó toda su identidad alrededor de ser tu esposa. Me gusta quien soy ahora, Eduardo. Me gusta la vida que estoy construyendo. Eduardo también se puso de pie, acercándose. Pero imagina lo que podríamos construir juntos. Aquí eres claramente exitosa. Esta fundación, este puesto,
Y yo aún tengo recursos, contactos. Podríamos ser un equipo otra vez. Un equipo. Como si alguna vez hubiéramos sido realmente socios y no él la estrella y yo la actriz de reparto. Noto que todavía llevas tu anillo de bodas, observé. Eduardo bajó la mirada a su mano, como si le sorprendiera ver la banda dorada ahí. Nunca me lo quité. Incluso con Ámbar, una parte de mí siempre supo que había cometido un error. Pero no viniste a buscarme hasta ahora. Hasta que Ámbar te dejó, y el dinero empezó a acabarse. Su rostro se tensó. Eso no es. Es exactamente eso. Volví a mi escritorio, colocando la sólida madera entre nosotros. No me extrañaste, Eduardo. Extrañaste la comodidad de tener a alguien que aguantara todo, que te hiciera la vida más fácil sin pedir mucho a cambio. Eso no es justo. Me senté, sintiéndome de pronto cansada. Durante 28 años acomodé mi vida a tu carrera, tus pasatiempos, tus amigos, tu familia. Reorganicé mi mundo tan por completo alrededor del tuyo que olvidé que yo también tenía preferencias. Y cuando decidiste que querías algo nuevo y emocionante, me tiraste como si fuera desechable. Eduardo se dejó caer en la silla, como si la pelea se le hubiera ido del cuerpo. ¿Qué quieres que diga? Que lo siento. Lo siento. ¿Que me equivoqué? Me equivoqué. ¿Que te amo? Te amo. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. ¿O amas la idea de volver a tener a alguien que te cuide, que te haga la vida cómoda mientras decides tu siguiente movimiento? No respondió de inmediato. Y eso fue respuesta suficiente. Quiero que te vayas ahora, dije. Llévate tu acuerdo. No quiero tu dinero ni tus promesas. He construido algo aquí que es mío, algo que importa. No voy a renunciar a eso para volver a ser un personaje secundario en tu historia. Eduardo se levantó despacio, con el rostro mezclando dolor y enojo. Entonces, ¿eso es todo? 30 años juntos y vas a tirarlo todo a la basura. Tú lo tiraste cuando elegiste a Ámbar por encima de nuestro matrimonio. Yo solo me niego a recoger los pedazos por ti. Se dirigió a la puerta y luego se detuvo. ¿Sabes cuál es tu problema, Marlene? Te has vuelto amarga. La mujer con la que me casé me habría perdonado. Sus palabras estaban hechas para herirme, para hacerme dudar. Hace unos meses habrían funcionado, pero ya había aprendido demasiado sobre mi propia fortaleza como para dejarme manipular por su decepción. Tienes razón, dije con calma. La mujer con la que te casaste te habría perdonado, te habría aceptado de vuelta y habría pasado el resto de su vida preguntándose cuándo la abandonarías otra vez. Pero yo ya no soy esa mujer, y estoy agradecida por ello. Eduardo se fue sin decir otra palabra, llevándose sus papeles y sus promesas vacías. Cuando la puerta se cerró, me senté en el silencio de mi oficina, esperando sentir algo: tristeza, arrepentimiento, duda. Pero lo único que sentí fue alivio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Guillermo. ¿Cenamos esta noche? Tengo algunas ideas para ampliar el programa de capacitación laboral. Sonreí mientras respondía. Ahí estaré. Esta era mi vida ahora. Trabajo con sentido, respeto genuino, un futuro que yo misma estaba creando. Eduardo me había hecho un favor al mostrarme lo que había perdido, pero, más importante aún, me había mostrado cuánto había ganado. 3 días después de la visita de Eduardo, estaba trabajando hasta tarde en la fundación, cuando Javier apareció en la puerta con expresión preocupada. Señora Marlene, su ex esposo ha vuelto. Insiste mucho en verla y parece alterado. A través de la ventana de mi oficina pude ver a Eduardo caminando de un lado a otro en la sala de espera. Incluso a la distancia, su angustia era evidente. Tenía el cabello revuelto, el traje caro arrugado, y sus movimientos tenían la rigidez de alguien impulsado únicamente por la desesperación. Está bien, Javier. Déjalo pasar, pero por favor quédate cerca. Eduardo irrumpió en mi oficina antes de que Javier pudiera anunciarlo correctamente. Tenía el rostro enrojecido y los ojos desorbitados. Este no era el hombre sereno, algo arrepentido, que me había visitado a principios de la semana. Era alguien al borde del colapso. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos, con la voz alterada. Puedes sentarte, respondí con calma, señalando la silla frente a mi escritorio, pero se quedó de pie, con las manos apretadas a los costados. Tienes que aceptarme de vuelta, Marlene. Te lo suplico.
La desesperación desnuda en su voz debería haberme conmovido. Antes lo habría hecho, pero había aprendido a ver más allá de sus manipulaciones emocionales, a notar los cálculos que había debajo. Eduardo, estás claramente alterado. Tal vez deberías irte a casa. No tengo casa. Las palabras le estallaron. Ayer embargaron la casa. La casa, Marlene, nuestra casa. Sentí una leve punzada de tristeza por el hogar donde habíamos construido nuestra vida juntos. Pero era distante, como llorar algo que había pertenecido a otras personas, en otra vida. Lamento escuchar eso, dije, y hablaba en serio. Pero no entiendo qué esperas que haga yo al respecto. Eduardo se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Se fue todo, todo. La casa, los ahorros, las cuentas para el retiro. Ámbar no solo gastaba dinero en ella, tenía deudas. Deudas de juego, tarjetas de crédito que yo no conocía. Usó mi nombre, mi crédito. El panorama se aclaraba. Eduardo no solo había estado manteniendo a una amante joven y de gustos caros, sin saberlo, había estado financiando sus adicciones. ¿Cuándo te enteraste?, pregunté. Hace 2 semanas. Después de que se fue, empezaron a llegar las cuentas, las agencias de cobranza llamando. Intenté arreglarlo solo. Pensé que podía negociar algo. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos y desesperados. Necesito ayuda, Marlene. Te necesito. Ahí estaba. La verdadera razón de su regreso. No amor, no remordimiento, sino necesidad económica. Debería haberme sentido reivindicada, pero en lugar de eso solo me sentí cansada. ¿Quieres que te ayude económicamente? No solo dinero, dijo rápido. Aunque sí, sé que aquí te va bien, y pensé que tal vez, pero es más que eso. Necesito estabilidad. Necesito a alguien que me conozca, que me entienda, alguien que limpie tu desastre. Lo interrumpí. El rostro de Eduardo se encendió. Eso no es lo que es esto, ¿no? Vienes hablando de amor y segundas oportunidades, pero lo que en realidad me estás pidiendo es que te rescate otra vez de las consecuencias de tus decisiones. Cometí errores. Tomaste decisiones, Eduardo. Decidiste abandonar nuestro matrimonio. Decidiste vaciar nuestras cuentas. Decidiste confiarle nuestro futuro financiero a alguien que apenas conocías. Eso no fueron errores. Fueron decisiones. Eduardo se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. Está bien. Sí, tomé malas decisiones, pero estamos casados. Estamos casados. Estamos divorciados. Recuerda tu idea. Podemos arreglar eso. Podemos volver a casarnos. Podemos... Eduardo, basta. Mi voz fue lo bastante firme para cortar su discurso cada vez más frenético. Escúchate. No me estás pidiendo que te acepte de vuelta porque me amas. Me lo pides porque necesitas a alguien que te cuide. Eso es el matrimonio, espetó, con la desesperación transformándose por fin en enojo. Personas que se cuidan entre sí. Yo te cuidé 28 años. ¿Tú me cuidaste? Me puse de pie, sintiendo que mi propia ira emergía por primera vez desde que había regresado a mi vida. Yo cociné tus comidas, limpié tu casa, administré tu agenda social y organicé toda tu vida mientras tú trabajabas, jugabas golf y te quejabas de estar cansado. ¿En qué momento exactamente me cuidaste tú? Yo te proveí, replicó. Te di un hogar, seguridad. Me diste dependencia, corregí. Te aseguraste de que no pudiera sobrevivir sin ti, y luego usaste eso como palanca cada vez que no estaba de acuerdo con algo que querías. Eduardo me miró como si hablara en otro idioma. ¿De dónde sale todo esto? Nunca te quejaste antes, porque no sabía que tenía derecho a quejarme. Pensé que eso era el matrimonio. Yo facilitando tu vida mientras tú tomabas todas las decisiones. ¿Y ahora crees que eres mejor que eso? ¿Mejor que yo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de años de resentimiento no dicho. El rostro de Eduardo estaba retorcido por una mezcla de dolor y furia, como si mi negativa a rescatarlo fuera una traición personal. Creo que merezco algo mejor que ser el plan de respaldo de alguien, dije en voz baja. Un golpe suave en la puerta nos interrumpió. Guillermo entró, y su sola presencia cambió la energía de la habitación. Vestía de manera casual, pantalones de gabardina y suéter,
pero se movía con la autoridad tranquila que nace de la confianza auténtica. Marlene. Disculpa la interrupción. Javier dijo que tal vez necesitarías... Se detuvo al notar el estado agitado de Eduardo y mi postura tensa. ¿Todo está bien? Eduardo se enderezó, activando sus viejos instintos de vendedor de seguros pese a su estado emocional. ¿Y usted es Guillermo Hartwell?, dijo Eduardo. Así es, respondió Guillermo con calma, entrando en la habitación. Soy el fundador de la fundación, y usted debe ser Eduardo. Algo cruzó el rostro de Eduardo. Reconocimiento, quizá, o cálculo. ¿Hartwell? ¿Como Hartwell Properties, Hartwell Industries? Entre otras cosas, confirmó Guillermo. Marlene ha sido invaluable para nuestra organización, verdaderamente irreemplazable. Los ojos de Eduardo saltaron entre Guillermo y yo, y casi pude ver los engranes girando en su cabeza. ¿Qué tan bien se conocen ustedes dos? Lo suficiente, respondió Guillermo, con un tono amable, pero con un filo que sugería a Eduardo medir sus siguientes palabras. Ya veo, dijo Eduardo, con un tono desagradable que reconocí de sus peores momentos durante nuestro matrimonio. Y supongo que cree saberlo todo sobre nuestra relación, sobre lo que significamos el uno para el otro. Sé que Marlene es una de las personas más compasivas, inteligentes y resilientes que he tenido el privilegio de conocer, respondió Guillermo con serenidad. Sé que ha construido algo extraordinario aquí en apenas unos meses. Y sé que quien no pudo ver su valor no la merece. El rostro de Eduardo se puso rojo. Usted no sabe nada de nuestro matrimonio, de lo que construimos juntos, de lo que ella me debe, de lo que me debe a mí. La voz de Guillermo se mantuvo calmada, pero algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Qué cree exactamente que ella le debe? 28 años de mi vida. 28 años de mantenerla, de apoyarla. Guillermo dio un paso hacia Eduardo, y su presencia se volvió intimidante, a pesar de su compostura. ¿Así llama usted a vaciar todas las cuentas, dejarla sin nada y obligarla a terminar en un albergue? La boca de Eduardo quedó abierta. ¿Ella le contó eso? Me habló de su crueldad. Sí. También me habló de su egoísmo, de su traición y de su total indiferencia por su bienestar. ¿De verdad pensó que ahora guardaría sus secretos? Espere un momento. No, espere usted, dijo Guillermo, todavía en voz baja, pero con el peso de una autoridad absoluta. Usted destruyó la vida de esta mujer porque se aburrió de su matrimonio. La dejó sin nada porque fue demasiado cobarde para enfrentar honestamente las consecuencias de sus decisiones. Y ahora tiene el descaro de venir aquí a exigir que ella arregle otro desastre que usted provocó. Eduardo nos miró a Guillermo y a mí, su rostro pasando por confusión, enojo y una creciente comprensión. ¿Cuánto le ha contado? Todo lo que importa, respondió Guillermo, incluido el hecho de que está aquí porque su relación más reciente lo dejó en bancarrota, no porque de pronto haya entendido lo que perdió. Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazos. Sus hombros se encorvaron y por un momento pareció el hombre roto en el que se estaba convirtiendo. No es así, dijo con debilidad. ¿Oh, sí? Guillermo sacó su teléfono y desplazó la pantalla antes de mostrársela a Eduardo. Aviso de ejecución hipotecaria presentado hace 8 días. Solicitud de bancarrota presentada hace 6 días. Calificación crediticia bajó a nivel subprime hace 4 días. ¿Desea que continúe? El rostro de Eduardo palideció. ¿Cómo? Es mi responsabilidad conocer las amenazas para las personas que me importan, dijo Guillermo con sencillez. ¿De verdad pensó que podía venir aquí a manipular a Marlene sin que nadie revisara su situación? Miré a Guillermo, dándome cuenta de que me había estado protegiendo de formas que ni siquiera sabía que necesitaba. Debería haberme incomodado. Había trabajado duro para ser independiente, pero, en lugar de eso, se sintió como el cuidado genuino de alguien que se preocupaba de verdad por mi bienestar. Eduardo se dejó caer en la silla, la pelea abandonándolo por completo. No tengo a dónde ir. Por primera vez desde que volvió a mi vida, sentí verdadera lástima por él. No la emoción manipuladora que había intentado provocar, sino una tristeza real por un hombre que había destruido todo lo bueno en su vida y ahora enfrentaba las consecuencias solo. Eduardo, dije con suavidad, lamento que estés pasando por esto. De verdad. Pero no puedo ser tu solución. ¿Por qué no?
Su voz era apenas un susurro. «¿Alguna vez fuimos buenos juntos?» Alguna vez respondí, «hace mucho tiempo. Antes de que me enseñaras que yo era prescindible. Antes de que me mostraras que tu amor venía con condiciones que nunca podría cumplir». Eduardo me miró, y por un instante vi un destello del hombre del que me enamoré hace 30 años. Joven, inseguro, tratando de entender cómo ser adulto en un mundo complicado. «Te amé», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí, «y yo también te amé». Pero el amor no basta cuando no va acompañado de respeto, de lealtad, de una decencia humana básica. Eduardo asintió despacio. La aceptación empezó por fin a reemplazar la desesperación en su expresión. Se levantó, acomodándose el saco arrugado. «Supongo que esto es un adiós entonces». «Supongo que sí». Caminó hacia la puerta y luego se volvió una última vez. «Por lo que valga, me alegra que hayas encontrado algo que te haga feliz. Me alegra que ya no seas la mujer que dejé atrás». Después de que se fue, Guillermo y yo permanecimos en el silencio de mi oficina, con el peso de lo definitivo asentándose a nuestro alrededor. «¿Estás bien?», preguntó Guillermo. Lo pensé con honestidad. «Sí», dije, sorprendida de lo verdadero que se sentía. «Creo que de verdad lo estoy». Un año después, estaba de pie en el salón principal de la Fundación Elena Hartwell durante nuestra cena benéfica anual, observando a 300 invitados conversar bajo candelabros de cristal y pujar por los artículos de la subasta silenciosa. El evento había recaudado 4 millones de pesos para nuestros programas. Pero, más importante aún, había reunido a personas que realmente se preocupaban por marcar una diferencia. «¿Nerviosa?», preguntó Guillermo, apareciendo a mi lado, elegante con su smoking negro y la sonrisa cálida que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. Emocionada lo corregí, alisando la falda de mi vestido azul marino, muy distinto a la ropa del albergue que llevaba puesta la primera vez que nos conocimos. «Mira cuánta gente», dijo Guillermo. «A Elena le habría encantado. Habría estado encantada contigo», añadió en voz baja, «con lo que has construido aquí». Durante el último año, la fundación se había expandido más allá de cualquier cosa que yo hubiera imaginado posible. Abrimos un centro de capacitación laboral, una guardería para madres en transición y un programa de educación financiera. Pero el proyecto del que me sentía más orgullosa era el programa de mentoría, que emparejaba a mujeres que ya habían reconstruido sus vidas con aquellas que apenas iniciaban su camino. Sara, del albergue, ahora era una de nuestras mentoras más efectivas, tras haber terminado la escuela de enfermería y conseguido su propio departamento. «Señora Marlene», se acercó una joven. «Soy María, una de las graduadas recientes del programa. Quería agradecerle de nuevo por todo. Empiezo mi nuevo trabajo como asistente médica el lunes». «Tú hiciste el trabajo», María, respondí. «Yo solo te di un poco de guía». Cuando María se alejó, irradiando confianza, sentí esa profunda satisfacción que se había vuelto constante en mi nueva vida. Así se sentía el propósito. No solo existir, sino importar. «Marlene», una voz conocida me hizo girar. Margarita, del albergue, estaba cerca, con un vestido negro sencillo pero elegante, tomada del brazo de un caballero distinguido de cabello plateado. «Margarita, te ves maravillosa», sonrió radiante. «Quería presentarte a mi esposo, Roberto. Nos casamos el mes pasado». Roberto me estrechó la mano con calidez. «Margarita me ha contado mucho sobre usted, sobre cómo la ayudó a entender el sistema cuando se retrasaron sus pagos por discapacidad. Nos ayudamos mutuamente», dije, y lo decía en serio. Eso es lo que hace la familia. Después de que se alejaron, Guillermo y yo volvimos a quedarnos solos cerca de los ventanales con vista a la ciudad. Las luces de Monterrey se extendían debajo de nosotros, cada una representando vidas en marcha, sueños en proceso, historias desarrollándose. «Tengo algo para ti», dijo Guillermo, metiendo la mano en el bolsillo de su saco. «Guillermo, ya me has dado tanto. Esto no es de mi parte». Me entregó un sobre con mi nombre escrito con letra temblorosa. Llegó esta mañana. Lo abrí con cuidado, desplegando una sola hoja. La dirección del remitente me dejó sin aliento. Era de Eduardo. «Querida Marlene», comenzaba la carta, «espero que esta carta te encuentre bien y feliz. Quería que supieras que he pasado el último año
en un programa de tratamiento, no solo por el desastre financiero que causé, sino por los problemas emocionales y psicológicos que me llevaron a tomar decisiones tan destructivas. No te aburriré con los detalles, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que te hice y por qué mis intentos recientes de recuperarte no fueron más que otra forma de egoísmo. Merecías mucho más de lo que te di, tanto durante nuestro matrimonio como después. Te escribo para decirte que estoy mejor. Conseguí trabajo como auxiliar contable en una pequeña organización sin fines de lucro. El sueldo no es mucho, pero es un trabajo honesto, y estoy aprendiendo a vivir dentro de mis posibilidades. Más importante aún, estoy aprendiendo a vivir conmigo mismo. Vi el artículo en el periódico sobre la expansión de la fundación y tu ascenso a directora ejecutiva. Estoy orgulloso de ti, Marlene. Orgulloso de la mujer en la que te has convertido, aunque sospecho que siempre fuiste esa mujer. Yo simplemente era demasiado egocéntrico para verlo. No espero ni deseo una respuesta a esta carta. Solo quería que supieras que estoy agradecido por la lección que me diste cuando te negaste a rescatarme. Fue el regalo más duro que alguien me ha dado, pero fue exactamente lo que necesitaba. Espero que seas tan feliz como mereces ser. Con respeto y gratitud, Eduardo. Leí la carta 2 veces, sintiendo una ligereza inesperada en el pecho. No exactamente alegría, sino una sensación de cierre, como si el último capítulo doloroso de mi vida anterior por fin hubiera encontrado su lugar. ¿Buenas noticias?, preguntó Guillermo con suavidad. Cierre, respondí, doblando la carta con cuidado. Por fin. Guillermo asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Durante el último año, nuestra amistad se había profundizado en algo que yo todavía estaba aprendiendo a nombrar. No era romance. Ambos éramos demasiado conscientes de nuestros propios caminos como para apresurarnos a algo complicado. Pero sí era compañía, respeto mutuo y un propósito compartido que se sentía más sólido que cualquier relación que hubiera tenido antes. Hay algo más, dijo Guillermo. Algo que he querido hablar contigo. Ah, sonrió, aunque noté un leve nerviosismo. He estado pensando en ampliar el alcance de la fundación, abrir sedes en otras ciudades. Eso implicaría más viajes, más responsabilidad y más oportunidades para ayudar a la gente. Terminé. ¿Qué me estás pidiendo? Te estoy preguntando si considerarías asumir el cargo de directora general de toda la organización. Implicaría un aumento salarial considerable a 3 millones de pesos al año y participación en los bienes de la fundación. Pero más que eso, significaría la libertad de expandir nuestra misión como tú lo consideres adecuado. 3 millones de pesos. Un año antes, yo había agradecido platos de comida gratis en un albergue. Ahora me ofrecían un puesto que jamás habría soñado. ¿Por qué yo?, pregunté, aunque ya empezaba a entender la respuesta. Porque entiendes lo que significa necesitar ayuda y entiendes lo que se requiere para reconstruir una vida. Porque tienes una visión de cómo podemos hacer más que ofrecer alivio temporal. Podemos lograr una transformación permanente. Y porque Elena te habría elegido. Miré a mi alrededor, a esa celebración de esperanza y segundas oportunidades, a los rostros de personas que habían regresado del borde del abismo. Un año atrás, yo había sido una de ellas. Ahora estaba en posición de asegurar que otros tuvieran la misma oportunidad. Acepto, dije. La sonrisa de Guillermo fue radiante. Elena siempre decía que los ángeles llegan disfrazados de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Creo que hablaba de ti. Hablaba de todos nosotros, corregí. De todos los que eligen la bondad cuando podrían elegir el egoísmo. De todos los que ayudan cuando podrían darse la vuelta e irse. Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a retirarse, me encontré de nuevo junto a los ventanales. Pero esta vez no miraba las luces de la ciudad. Observaba a Guillermo despedirse de los últimos donantes, su gracia natural y su calidez genuina visibles en cada gesto. ¿Un peso por tus pensamientos?, dijo al volver conmigo. Estaba pensando en centrales de autobuses, respondí. En cómo, a veces, el peor momento de tu vida te lleva directo al mejor. Entonces, ¿sin arrepentimientos? Consideré la pregunta con seriedad. Un año atrás, había perdido todo lo que creía importante. Mi matrimonio, mi hogar, mi seguridad financiera,
mi identidad, pero al perderlo, encontré algo mucho más valioso. Mi propia fortaleza, mi capacidad de independencia, mi habilidad de importar en el mundo bajo mis propios términos. Sin arrepentimientos, dije con firmeza. Ni por el divorcio, ni por el albergue, ni siquiera por haberte dado mis últimos 200 pesos. Especialmente por eso. Guillermo rió. Los mejores 200 pesos que he recibido. Los mejores 200 pesos que yo he gastado. Mientras nos preparábamos para irnos, eché un último vistazo a las oficinas de la fundación. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para ayudar a personas a reconstruir sus vidas desde cero. Pero esa noche, solo me sentía agradecida por el camino que me había traído hasta ahí, por la gente que me ayudó en el trayecto y por el futuro que estaba construyendo, un acto de bondad a la vez. La lluvia fría caía de nuevo cuando Guillermo y yo caminamos hacia nuestros autos, pero esta vez no se sentía como un castigo, se sentía como una bendición, cubriendo el mundo de nuevas posibilidades. ¿Cena mañana?, preguntó Guillermo. Tengo algunas ideas para la expansión en Guadalajara. Ahí estaré, respondí. Y por primera vez en años, supe exactamente dónde estaba. No solo tenía un lugar, sino un propósito. Un hogar que había construido para mí misma con compasión y determinación. Mientras conducía por las calles tranquilas de la ciudad, pensé en la mujer que había bajado de aquel autobús un año atrás, con nada más que una maleta y 73 centavos. Estaba rota, desesperada y convencida de que su vida había terminado. Estaba equivocada. Su vida apenas comenzaba. La radio sonaba suavemente mientras regresaba a mi departamento cómodo, ganado con mi propio esfuerzo, lleno de muebles que yo había elegido y libros que quería leer. Al día siguiente despertaría con un trabajo que importaba, colegas que me respetaban y un futuro limitado solo por mi imaginación. Eduardo me había hecho un favor al destruir nuestro matrimonio, aunque me tomó un año verlo. Me liberó para descubrir quién era realmente cuando dejé de intentar ser lo que alguien más necesitaba. Me obligó a encontrar mi propia fuerza, mi propia voz, mi propio valor. Y esos 200 pesos que le di a un desconocido en una noche fría y lluviosa habían sido la mejor inversión que jamás hice. No por lo que me trajo, sino por lo que me enseñó sobre la persona que estaba destinada a ser. A veces, el final de una historia es solo el comienzo de una mejor. A veces, romperse es en realidad empezar a encajar. Y a veces, cuando crees que lo has perdido todo, descubres que en realidad te has encontrado a ti misma. Me estacioné y me quedé un momento dentro del auto en silencio, viendo cómo la lluvia resbalaba por el parabrisas iluminado por los faros. Mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas historias de transformación y esperanza. Pero esa noche, simplemente estaba en paz de estar exactamente donde estaba. Libre, con propósito, y por fin verdaderamente en casa. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otros 2 relatos que son favoritos del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.